En genética y biología, una mutación es un cambio en la información genética de un ser vivo, que produce una variación en las características de este que se presenta de manera espontánea y súbita y que se puede heredar a la descendencia. La unidad capaz de mutar es el gen, la unidad de información hereditaria que forma parte del ADN. En los seres multicelulares, las mutaciones solo pueden ser heredadas cuando afectan a las células reproductivas. Una consecuencia de las mutaciones pueden ser una enfermedad genética. Mutación somática y mutación en línea germinal. Mutación somática es la que afecta a las células somáticas del individuo. Como consecuencia, aparecen individuos mosaico que poseen dos líneas celulares diferentes con distinto genotipo. Una vez que una célula sufre una mutación, todas las células que deriven de ella por división mitótica heredarán la mutación. Las mutaciones que afectan solamente a las células de línea somática no se transmiten a la siguiente generación. Mutaciones en la línea germinal. Son las que afectan a las células productoras de gametos, apareciendo de este modo gametos con mutaciones. Estas mutaciones se transmiten en la siguiente generación y tienen una mayor importancia en la evolución biológica. Tipos de mutación según sus consecuencias. Mutaciones morfológicas. Afectan a la morfología del individuo y a su distribución corporal. Modifican el color o la forma de cualquier órgano de un animal o de una planta. Suelen producir malformaciones. Mutaciones letales o deletéreas. Son las que afectan la superficie de los individuos, ocasionándoles la muerte antes de alcanzar la madurez sexual. Cuando la mutación no produce la muerte, sino una disminución de la capacidad del individuo para sobrevivir y para reproducirse, se dice que la mutación es deletérea. Este tipo de mutaciones suelen producirse por cambios inesperados en los genes que son esenciales o imprescindibles para la supervivencia del individuo. Mutaciones condicionales. Son muy útiles para estudiar aquellos genes esenciales para la bacteria. En estas mutaciones hay que distinguir dos tipos de condiciones. Condición restrictiva. Son aquellas condiciones ambientales bajo las cuales el mutante pierde la viabilidad o su fenotipo se ve alterado debido a que el producto afectado por la mutación pierde actividad biológica. Condiciones permisivas. Son aquellas bajo las cuales el producto del gen mutado es aún funcional. Mutaciones bioquímicas o nutritivas. Son los cambios que generan una pérdida o un cambio de alguna función bioquímica. Se detectan ya que el organismo que presenta esta mutación no puede crecer o proliferarse en un medio de cultivo. Mutaciones de pérdida de función. Las mutaciones suelen determinar que la función del gen en cuestión no se pueda llevar a cabo correctamente, por lo que desaparece alguna función del organismo que la presenta. Mutaciones de ganancia de función. Cuando ocurre un cambio en el ADN, lo más normal es que corresponda a algún proceso normal del ser vivo. Sin embargo, existen raras ocasiones donde una mutación puede producir una nueva función al gen, generando un fenotipo nuevo. Si ese gen mantiene la función original o si se trata de un gen duplicado, puede dar lugar a un primer paso en la evolución. Tipos de mutación según el mecanismo causal. Según el mecanismo que ha provocado el cambio en el material genético, se suele hablar de tres tipos de mutaciones: mutaciones cariotípicas o genómicas, mutaciones cromosómicas y mutaciones genéticas o moleculares. Mutaciones cromosómicas. Son modificaciones en el número total de cromosomas, la duplicación o supresión de genes o de segmentos de un cromosoma y la reordenación del material genético dentro o entre cromosomas. Hay tres tipos de mutaciones cromosómicas. 1. Reordenamiento cromosómico. Implica cambios en la estructura de los cromosomas. 2. Aneuploidías. Supone un aumento o disminución en el número de cromosomas. 3. Poliploidía. Presencia de conjuntos adicionales de cromosomas. Mutaciones genéticas o moleculares. Son las mutaciones que alteran la secuencia de nucleótidos del ADN. Estas mutaciones pueden llevar a la sustitución de aminoácidos en las proteínas resultantes. Las anomalías congénitas o enfermedades congénitas. Son enfermedades estructurales o funcionales presentes en el momento del nacimiento. El desarrollo embrionario y fetal puede ser alterado por diversos factores externos como radiaciones, calor, sustancias químicas, infecciones y enfermedades maternas. Estos agentes externos se llaman teratógenos.
Las anomalías congénitas también pueden ser causadas por una alteración genética del feto o por la acción conjunta de un agente teratogeno y una alteración genética. Terapia genética. Consiste en la inserción de genes funcionales ausentes en el genoma de un individuo. Se realiza en las células y tejidos con el objetivo de tratar una enfermedad o realizar un marcaje. La técnica todavía está en desarrollo, motivo por el cual su aplicación se lleva principalmente a cabo dentro de ensayos clínicos controlados y para el tratamiento de enfermedades severas o bien de tipo hereditario o adquirido. Hay diferentes tipos de terapia genética. Terapia genética somática. Se realiza sobre las células somáticas de un individuo, por lo que las modificaciones que implique la terapia solo tienen lugar en dicho paciente. Terapia en vivo. La transformación celular tiene lugar dentro del paciente al que se le administra la terapia. Consiste en administrarle al paciente un gen a través de un vehículo, el cual debe localizar las células a infectar. El problema que presenta esta técnica es que es muy difícil conseguir que un vector localice a un único tipo de célula diana. Terapia ex vivo. La transformación celular se lleva a cabo a partir de una biopsia del tejido del paciente y luego se le trasplantan las células ya transformadas. Esta técnica está casi completamente reducida a las células hematopoyéticas, pues son células cultivables, constituyendo así un material trasplantable. Terapia genética germinal. Se realizaría sobre las células germinales del paciente, por lo que los cambios generados por los genes terapéuticos serían hereditarios. Problemas de genética, mutaciones, anormalidades congénitas y terapia genética. Bueno, en este caso a mí me tocó lo que es el tema de heterocromatina y eucromatina. Como sabemos, la cromatina está formada por el ADN con la información genética y las propiedades que lo empaquetan y se encuentran dentro del núcleo. La cromatina es una estructura dinámica que se adapta a su estado de compactación y empaquetamiento para optimizar pues lo que son los procesos de recopilación, transcripción y recopilación de lo que es el ADN. El ADN se encuentra en la célula eucariota y se empaqueta en el núcleo formando la que es la cromatina. Bueno, sabemos que, bueno, en este caso la cromatina tiene una unidad básica y se llama nucleosoma, que consiste en un fragmento de ADN enrollado alrededor de lo que es un octámero de histonas. En el primer nivel de empaquetamiento lo forman lo que son los nucleosomas unidos por una secuencia espaciadora de unos 80 pares de nucleótidos que le da a este pues lo que es la flexibilidad que tiene en su estructura. En el segundo nivel organizativo interviene lo que es la histona H1 que marca el empaquetamiento de los nucleosomas y pues esto lo que hace es que se unan unos contra otros. Más o menos esta fibra mide como unos 30 nanómetros. La definición de lo que es la heterocromatina, pues en esta los organismos eucariotes, al contrario que las procariotas, el ADN se encuentra empaquetado en forma de un complejo nucleoproteico, denominado como ya lo dijimos lo que es la cromatina, y contiene lo que es el mensaje hereditario. La cromatina se encuentra localizada en el núcleo y pues esta está organizada en varias entidades separadas de los cromosomas. Bueno, en realidad hay dos tipos de cromatina y bueno, en esta se encuentra lo que es la heterocromatina constitutiva y facultativa y se diferencian un poco dependiendo de lo que es el ADN que contienen. La riqueza del ADN satélite determina tanto la naturaleza permanente o reversible de la heterocromatina como es su polimorfismo y sus propiedades de tinción. La heterocromatina constitutiva, bueno, esta contiene un tipo particular de ADN denominado ADN satélite, formado por un gran número de secuencias cortadas y repetitivas en TADEM. Los tipos principales de este ADN son el ADN satélite alfa y los ADN satélite 1, 2 y 3. Estas secuencias del ADN del satélite son capaces de plegarse sobre sí mismas y pueden tener un papel importante en la información pues reconstitutiva alteradamente y que compacta lo que es la heterocromatina constitutiva. Esta es estable y conserva sus propiedades heterocromáticas durante todas las etapas del desarrollo y en todos los tejidos.
También es altamente polimorfa, probablemente debido a la inestabilidad de lo que es el ADN satélite. Estos polimorfos pueden afectar no solamente a su tamaño, sino también a la localización de lo que es la heterocromatina y que aparentemente no tienen un efecto fenotípico, pero pues sí lo tienen. También se encuentran fuertemente teñidas en la técnica de banda C, lo que es el resultado de la renaturalización muy rápida del ADN satélite tras la desnaturalización. La heterocromatina facultativa, esta se caracteriza por la presencia de secuencias repetitivas del tipo line. Estas secuencias dispersas a lo largo del genoma podrían promover la propagación de una estructura de cromatina condensada. Esta es reversible y pues su estado heterocromático depende de la etapa del desarrollo y del tipo celular. Dos ejemplos de este tipo de heterocromatina son el cromosoma X inactivo o el cuerpo de Barr y de las células somáticas femeninas y la vesícula sexual inactiva en la etapa del paquiteno de la meiosis masculinas. Bueno, esta también no es particularmente rica en ADN satélite y por ello no es polimorfa. No se encuentra nunca teñida con la técnica de banda C. Las propiedades de lo que tiene una heterocromatina, a pesar de las diferencias discretas anteriormente, la heterocromatina constitutiva y la heterocromatina facultativa tienen propiedades muy similares. La heterocromatina está condensada. En pues de hecho se define como la heterocromatina y es por ello que es aplicable tanto la heterocromatina constitutiva y facultativa y está elevada en la condensación que la hace fuertemente cromofílica o inaccesible al ADN y en general en otras enzimas de reestructurización. El ADN de la heterocromatina se replica más tarde. Lo que hace es la incorporación de varios análogos de nucleótidos que muestran al ADN de ambos tipos de la heterocromatina y se replica más tarde. El ADN de la heterocromatina se encuentra metilado. Bueno, pues este se encuentra altamente metilado en lo que son las citocinas y es por ello que un anticuerpo llamado anticuerpo 5-metilcitosina marca fuertemente todas las regiones de este tipo de heterocromatina, por lo que se refiere la cromatina facultativa de la metilización de su ADN es menor. Aunque el análisis mediante las enzimas de restricción sensibles a metilación revelan una importante metilación de islotes de GPC, específicamente localizados en las regiones, se controlan la expresión de genes. La metilación del ADN, bueno, pues las repeticiones largas de los transgenes no conducen siempre a una inactivación transcripcional del transgen. El silenciamiento inducido por las repeticiones en tándem parece estar ligado a la presencia de secuencias del ADN ricas en CPG y probablemente metiladas. Es por ello que la propia composición de bases de las repeticiones en TADEM podría jugar un papel importante en lo que es pues la formación de la heterocromatina. Recientemente se ha descrito que la proteína de unión en los grupos metilo EMCP2, que normalmente se une a las histonas metiladas del ADN, tienen también la capacidad de reclutar desatelizaciones de histonas y pues la metilización del ADN podría por lo tanto inducir a lo que es la desatelización de las histonas y promover de esta manera lo que es la heterocromamización y pues esta metalización del ADN no es indispensable para la formación de la heterocromatina, aunque podría ser un elemento involucrado para su estabilidad y pues de hecho los marsupiales del cromosoma X inactivo no está metilado y este estado es menos estable para los mamíferos. Bueno, la hipoacetilación de las histonas. Hemos visto anteriormente que la hipoacetilización de las histonas se caracteriza por la cromatina silenciada, ya que, bueno, esta está formada por heterocromatina o no. Así, el bloqueo de la desatalización
de histonas mediante la adición de tricostadina A induce a lo que es la hiperacetilización de estas y lo que provoca es la apertura de las estructuras de cromatina. De hecho, la acetilización de las lisinas elimina la carga positiva de las histonas, lo que reduce la fuerza electrostática de la atracción con la carga negativa de los fosfatos de ADN y bueno, a esto contribuye y pues esto da apertura a lo que es la cromatina. Y pues por otro lado contrario, lo que esta desata en las lisinas restaura una carga positiva por lo que promueve su atracción al ADN, introduciendo una cromatina más condensada. La metilización del H3K9, bueno, pues esta es lo que es la metilación de la lisina 9 en la histona H3. Es una modificación epigenética que recientemente se ha descrito involucrada en el proceso de lo que es la heterocromatización. Bueno, no solo en la heterocromatina constitutiva, sino también en la formación del cromosoma X inactivo. Esta enzima pues es la responsable de la metilización y la metiltransferasa de las histonas. La acetilización y la metilización del H3K9 parecen mutablemente excluyentes en lo que es la drosófila y la metiltransferasa. Esta está asociada con una desencadena de histonas y lo que sugiere un mecanismo molecular único para la conversión directa de la lisina 9 acetilada en una lisina 9 metilada. Además de la metilación H3K9, crea un lugar de alta afinidad de unión para la proteína HP1 y de lo que es la heterocromatina. Bueno, esta inmunoprecipitación con HP1 sugiere un mecanismo de heterocromatinización basado en la interacción entre ambas proteínas y la lisina 9. Y pues finalmente en la neurospora crasa se ha descrito recientemente la metilización entre estas dos y puede producir la metilización del ADN. Las proteínas, bueno, las proteínas también tienen que ver acerca de esto porque parece también un papel muy importante en la organización de la heterocromatina. Los estudios, bueno, que se han averiguado en esta composición sobre los transgenes en ese mismo organismo en un ratón han permitido conocer un mejor papel para estas proteínas. La eucromatina, bueno, pues esta es otra forma y es una forma ligeramente embalada de la cromatina, pero que es rico en la concentración de gen y es a menudo bajo de la transcripción activa y comprende la parte más activa de lo que es el genoma dentro del núcleo de la célula, que es un 92% del genoma humano y es eucromático. Bueno, su estructura es una reminiscencia de un conjunto de cuentas que se desarrollan a lo largo de una cadena, en lo que estas cuentas representan lo que son los nucleosomas. Están compuestas de 8 proteínas conocidas como, ya lo dijimos, son las histonas, y son aproximadamente 147 pares de las bases nada más de lo que es el ADN hereditario alrededor de ellos. La eucromatina está involucrada en lo que bueno, está suelto para que se pueda acceder a lo que es el ADN prima para cada núcleo y histona que posee una estructura de cola y pueda lo que sea variar de varias maneras para que haga su variación y así continúe y sin tener un descontrol o una interrupción en lo que es su transcripción, que determina la disposición general de la cromatina. En particular, se cree que la presencia de la lisina metilada 4 en las 4 colas de las cistinas actúa como un marcador general de la eucromatina. Bueno, la apariencia de esta aparece como bandas de color claro como cuando se tiñen las bandas G y se observan bajo un microscopio óptico. En contraste, en la heterocromatina se encuentran manchas oscuras. Y la función de esta, bueno, participa en la transcripción activa del ADN a los productos del ARN mensajero. La estructura permite plegar las proteínas reguladoras de lo que son los genes complejos del ARN polimerasa para unirse a lo que es la secuencia del ADN y luego poder iniciar un proceso de transcripción. Bueno, no todos en la cromatina está necesariamente transcribe,
pero en general lo que se transforma en heterocromatina para poder tener genes, mientras que no se encuentran en otro uso. Existe, por lo tanto, un enlace directo a la forma activa de la célula productiva y la gran cantidad de eucromatina que se puede encontrar en su núcleo. Aberraciones congénitas y enfermedades humanas. Además de las mutaciones que alteran la información contenida en un solo gen, los cromosomas pueden sufrir alteraciones más extensas que ocurren con mayor frecuencia durante la división celular. Se pueden perder pedazos de un cromosoma o intercambiar segmentos entre diferentes cromosomas, puesto que esas aberraciones cromosómicas ocurren después de la rotura de los cromosomas. Su tasa aumenta por exposición a los agentes que dañan el DNA, como infecciones virales, rayos X o sustancias químicas reactivas. Además, los cromosomas de algunos individuos con sitios frágiles, particularmente susceptibles a rotura, las personas con ciertas enfermedades hereditarias, como el síndrome de Bloom, la anemia de Fanconi y la ataxia telangiectasia, poseen cromosomas inestables que muestran una gran tendencia a la rotura. Las consecuencias de una aberración cromosómica dependen de los genes afectados y del tipo de célula en la que ocurre. Si la aberración se presenta en una célula somática, las consecuencias en general son mínimas, pues de ordinario solo unas cuantas células del cuerpo están afectadas. Sin embargo, en raras ocasiones una célula portadora de una aberración puede transformarse en célula maligna, la cual puede crecer hasta formar un tumor canceroso. Las aberraciones cromosómicas que ocurren durante la meiosis, en particular como resultado del entrecruzamiento anormal, puede transmitirse a la siguiente generación. Cuando se hereda una aberración cromosómica a través de un gameto, todas las células de los descendientes mostrarán la aberración y el individuo en general no sobrepasa el desarrollo embrionario. Hay varios tipos de aberraciones cromosómicas, incluyendo inversiones. A veces un cromosoma se rompe en dos sitios y el segmento situado entre los puntos de rotura se vuelven a fijar dentro del cromosoma en orden inverso. Esta aberración se denomina inversión. Por lo menos 1% de los humanos son portadores de una inversión, la cual puede detectarse durante la elaboración de cariotipos cromosómicos, puesto que un cromosoma que posee una inversión de ordinario contiene todos los genes de un cromosoma normal. El individuo no se ve afectado adversamente. Sin embargo, si una célula con inversión de un cromosoma sufre meiosis, el cromosoma aberrante no puede formar un par apropiado con su homólogo normal debido a las diferencias en el orden de sus genes. Cuando un gameto que contiene un cromosoma alterado se funde con un gameto normal durante la fertilización, el cigoto resultante muestra desequilibrio cromosómico, por lo general no es viable. Traslocaciones. Cuando todos los pedazos o uno solo de un cromosoma se fija a otro cromosoma, la aberración se denomina traslocación. Igual que las inversiones, una traslocación en una célula somática por lo general tiene poco efecto sobre las funciones de dicha célula o de su progenie. El mejor ejemplo estudiado es el cromosoma Filadelfia, que se observa en las células malignas de individuos con ciertas formas de leucemia. El cromosoma Filadelfia ha sido denominado por la ciudad en la que se descubrió en 1960, es una versión acortada del cromosoma humano número 22. Durante años se pensó que el segmento perdido representa una simple supresión. En las inversiones, las traslocaciones causan problemas durante la meiosis. Un cromosoma alterado por una traslocación tiene un contenido genético diferente en comparación con su homólogo. Se ha demostrado que las traslocaciones desempeñan un papel importante en la evolución, generando cambios a gran escala que a veces constituyen el punto de arranque de líneas evolutivas separadas que se ramifican a partir de un ancestro común. Durante nuestra historia evolutiva reciente tal vez ocurrió un incidente genético de esta naturaleza. La comparación de los 23 pares de cromosomas de las células humanas contra los 24 pares de cromosomas de las células de chimpancés, gorilas y orangutanes revelan una similitud notable. Supresiones. Cuando se pierde una parte de un cromosoma ocurre una supresión. Cuando uno de los gametos es producto de meiosis anormal, se forman cigotos que contienen supresión cromosómica. La mayor parte de los embriones humanos que contienen supresiones significativas no terminan su desarrollo y los embriones que lo logran presentan varias malformaciones. En 1963, Jerome Lejeune descubrió que un bebé nacido con varias malformaciones faciales y desarrollo normal de la laringe
carecía de una parte del cromosoma 5. Un defecto en la laringe del niño le provocaba un llanto parecido a los ruidos emitidos por un gato en agonía. Por consiguiente, el científico denominó al trastorno síndrome Cri-du-Chat, que significa síndrome de aullido de gato. Duplicaciones. Cuando se repite una porción del cromosoma ocurre una duplicación. Duplicaciones cromosómicas más sustanciales generan una situación en la cual se encuentran 3 copias de un gen en vez de las 2 copias normalmente presentes, situación denominada trisomía parcial. Las actividades celulares son muy sensibles al número de copias de genes y por lo tanto las copias extra de genes pueden tener efectos nocivos graves.